El viento azota un templo abandonado en las montañas. La madera cruje. La tierra se estremece bajo tus pies. No hay señales de vida. Pero aún así, la lucha continúa. La vida no pierde significado de golpe. Primero te rompe el ritmo. Luego te roba la esperanza. Finalmente, te deja solo con una pregunta silenciosa. ¿Para qué seguir? Esa pregunta no es tragedia. Es una trampa mental. Los antiguos guerreros japoneses temían esta trampa más que a cualquier enemigo con espada. Porque un guerrero derrotado desde dentro puede estar parado frente a un ejército y aún así no mover un dedo. Hoy, en un mundo lleno de ruido y comodidad, esa trampa luce diferente. No aparece como sufrimiento extremo. Aparece como apatía, como vacío, como un silencio que grita. ¿Y después qué? Viktor Frankl, psíquico, sobreviviente de campos de concentración, pensador, entendió esto. No desde la comodidad, no desde las montañas, sino desde el lugar donde nadie quiere estar, el abismo de la desesperación. Él no preguntó, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿para qué puede servir esto? Esa pequeña diferencia es la línea que separa a los hombres, que se quiebran de los que se vuelven inquebrantables. No existe filosofía más peligrosa que aquella que te enseña a encontrar sentido cuando todo parece inútil. Hoy, una pregunta se levanta frente a ti, no como un susurro, sino como un desafío. ¿Dónde empieza el significado real de tu vida? Hay una lección peligrosa que Viktor Frankl entendió en los lugares más oscuros de la existencia humana. No fue una lección superficial de optimismo, ni un mantra de autoayuda que suena bien en una cafetería. Fue una verdad cruda, una que destruye excusas, una que reconstruye al hombre desde el núcleo mismo de su sentido. Frankl dijo, en esencia, que el hombre puede soportar casi cualquier cómo, siempre que tenga un para qué. No importa cuán inútil parezca tu vida ahora, no importa cuántas veces el dolor te haya dejado inmóvil, hay una razón profunda que puede restaurar tu fuerza interna. Pero no es fácil, no es cómodo, y no lo enseñan en discursos motivacionales. A lo largo de este video, vas a descubrir cómo Viktor Frankl encontró significado en el sufrimiento, por qué buscar sentido cambia tu estructura interna, cómo esta filosofía conecta con la disciplina samurái y la mentalidad zen, y por qué esta lección puede hacerte inquebrantable, incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Pero hay una advertencia. Esta verdad no sirve para el hombre que quiere escapar del dolor. Sirve para el hombre que quiere dominarlo. Antes de seguir, quiero que te preguntes, ¿estás dispuesto a encontrar un para qué, aunque eso cambie tu forma de vivir? Pocos responden con honestidad. ¿Y tú? En los campos de concentración nazis, Viktor Frankl vivió lo inimaginable, no como observador, no como sobreviviente privilegiado, sino como prisionero. No hay espada enemiga más letal que una vida arrancada de su sentido. No hay prisión más profunda que la mente que ha perdido propósito. Los hombres a tu alrededor sucumbieron no solo al hambre o al frío, sino a la desesperación silenciosa que arrastra cada pensamiento hacia la nada. Musashi no enfrentó campos de concentración, pero sí caminó días enteros bajo lluvia, soledad y frío sin certeza de su próximo combate. Su enemigo no era el otro, sino la ausencia de significado interno. Aquí está la verdad que pocos aceptan. Cuando la vida te parece inútil, no es porque no tenga sentido, es porque tu mente ha perdido la dirección interna de ese sentido. Frankl observó que incluso en el sufrimiento más brutal, los hombres que encontraban una razón para vivir, aunque fuera pequeña, tenían una probabilidad de sobrevivir mucho mayor que aquellos sin ese ¿para qué?
Esto no es misticismo, es psicología profunda, es la arquitectura interna de la voluntad humana. Un samurái no se levanta cada mañana porque el sol salga. Se levanta porque algo dentro suyo tiene un propósito más allá del dolor. Porque el propósito no elimina el dolor, lo trasciende. Pregunta central: cuando todo parece inútil, ¿qué te mantiene de pie? Si no hay respuesta inmediata, eso explica por qué ahora mismo te sientes inerte. La mente humana necesita un eje interno, un punto desde donde cada acto tiene significado, una estrella polar que guía incluso en la noche más oscura. En términos samurái, esto se traduce en ikigai, reforzado por bushido, una causa que no depende del resultado, una razón que no cambia con el viento, una disciplina que no se quiebra con la tormenta. Y aquí viene la primera pregunta incómoda de este video. Dímelo en los comentarios. Si mañana descubrieras que solo te queda un año de vida, ¿para qué vivirías cada día? Piénsalo. No es una pregunta ligera. Es una pregunta que regresa al núcleo de tu identidad. Viktor Frankl descubrió algo que ninguna arma podía destruir. Algo que ni el hambre, ni el frío, ni la humillación podían arrancar por completo. El ser humano puede perderlo todo, menos la capacidad de elegir para qué vive. En los campos de concentración, Frankl observó una diferencia brutal entre quienes sobrevivían psicológicamente y quienes se apagaban antes de morir físicamente. No era la fuerza, no era la juventud, no era la suerte, era el sentido. Algunos pensaban en un hijo al que volverían a ver, otros en una obra que aún no habían terminado, otros en un deber interno que nadie podía quitarles. Ese ¿para qué? Era invisible, pero era más fuerte que el alambre de púas. Aquí aparece una conexión profunda con la filosofía japonesa. El samurái no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por encarnar un camino. El bushido no prometía una vida larga, prometía una vida con sentido, incluso si era corta. Cuando la vida te parece inútil, lo que se ha roto no es el mundo. Se ha roto la relación entre tus acciones y un significado profundo. El problema no es que sufras, el problema es sufrir sin razón. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. El sufrimiento con sentido fortalece. El sufrimiento sin sentido destruye. Frankl no eliminó el dolor, le dio dirección. El Zen enseña algo similar. No rechaces la experiencia, atraviésala con conciencia. Pregúntate esto ahora, sin adornos. ¿Para qué soportarías dolor voluntariamente? No para qué vivirías cómodo, no para qué huirías del sufrimiento. ¿Para qué soportarías el peso? Esta es la diferencia entre existir y vivir con columna vertebral. La mayoría de las personas quiere evitar el sufrimiento a toda costa, y sin darse cuenta, evita también el crecimiento. Viktor Frankl no romantizó el dolor. Nunca dijo que el sufrimiento fuera bueno. Dijo algo más peligroso. Si no puedes evitarlo, puedes transformarlo. Esta idea es profundamente samurái. El guerrero no busca la guerra, pero cuando llega, la convierte en entrenamiento. Musashi caminó por años en soledad, pobreza e incertidumbre. No porque no pudiera vivir cómodo, sino porque entendía que el carácter se forma en la fricción. Aquí es donde la mayoría fracasa. Se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no puedo ser feliz? Frankl se hacía otra pregunta. ¿Qué espera la vida de mí ahora? Ese cambio de perspectiva es devastador para la mentalidad débil. Ya no eres una víctima pasiva, eres un respondedor activo. El Zen llama a esto aceptación activa, no resignación. Presencia consciente ante lo inevitable. El dolor deja de ser un castigo y se convierte en una responsabilidad.
Aquí va la segunda pregunta incómoda de este video. Quiero leerte en los comentarios. Si el sufrimiento que vives hoy tuviera un propósito oculto, ¿cuál podría ser? No respondas rápido. Respóndela con profundidad. Porque muchas vidas se destruyen no por el dolor, sino por la incapacidad de encontrarle sentido. Y el hombre que no encuentra sentido, se rompe. Hay una idea que Viktor Frankl consideraba insoportable para la mente débil. Siempre eres responsable de tu actitud, incluso cuando no eres responsable de lo que te ocurre. Esta idea no consuela, no acaricia, no suaviza, golpea. En los campos de concentración, Frankl observó que incluso cuando todo había sido arrebatado, nombre, dignidad, libertad, quedaba una última libertad intacta, la libertad de elegir cómo responder. Eso no significa que el dolor desaparezca, significa que el dolor no decide quién eres. El Bushido enseñaba algo idéntico. El samurái no controla la batalla, pero sí controla su postura ante ella. Aquí es donde la mayoría fracasa. Confunden responsabilidad con culpa. Creen que aceptar responsabilidad interna es admitir que merecen el sufrimiento. No es eso. Responsabilidad interior significa no entregar tu identidad al caos. Frankl no decía, todo depende de ti. Decía, tu respuesta depende de ti. Y esa diferencia es todo. Cuando la vida te parece inútil, lo que realmente ocurre es esto. Has delegado tu sentido a circunstancias externas. Si todo va bien, tienes sentido. Si todo va mal, lo pierdes. Eso es fragilidad existencial. El hombre fuerte no espera que la vida le dé razones. Él se convierte en la razón. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. Esperar que el mundo te devuelva significado es una forma elegante de rendición. El Zen lo expresa con crudeza. Cuando no hay nada en qué apoyarse, apóyate en ti. Pregúntate con honestidad brutal, si hoy perdieras todo lo externo, ¿qué parte de ti seguiría intacta? Esa parte, si existe, es donde comienza el sentido real. El sentido no es una revelación mística, no cae del cielo, no aparece de golpe, se construye. Viktor Frankl insistía en que el sentido no se inventa, se descubre a través de la acción responsable. El samurái no se preguntaba cada mañana si su vida tenía sentido. Simplemente cumplía su deber con precisión. Y ese cumplimiento creaba sentido. Aquí es donde la mayoría fracasa hoy. Buscan significado en emociones intensas, en experiencias extraordinarias, en momentos épicos. Pero el sentido real se forma en lo ordinario, en levantarte cuando no quieres, en hacer lo correcto cuando nadie mira, en soportar el peso sin dramatizarlo. El Zen llama a esto práctica, no inspiración, no entusiasmo, práctica. Frankl diría que el sentido aparece cuando asumes una tarea que la vida te exige, aunque no la hayas elegido. Aquí hay una contradicción incómoda. No eliges todas las cargas de tu vida, pero eliges cómo las llevas. Y esa elección, repetida cada día, es lo que vuelve la vida soportable, e incluso digna. Aquí va la tercera y última pregunta incómoda de este video. Si el sentido no se siente, sino que se practica, ¿qué acción concreta estás evitando hoy? Dímelo en los comentarios. Pocos se atreven a responder con claridad. Viktor Frankl no prometió que la vida sería justa. No prometió que el dolor desaparecería. No prometió finales felices. Prometió algo más exigente. Que incluso en el sufrimiento más absurdo, el ser humano conserva una última libertad. Decidir quién se convierte frente a lo que le ocurre. El samurái entendía esto sin teorías. Cuando todo se perdía, honor, hogar, nombre, quedaba el acto. Un paso más, una respiración más, una decisión correcta más. Cuando la vida te parezca inútil, no busques una respuesta en el mundo.
El mundo no te debe sentido. El sentido nace cuando eliges cargar con lo que te toca sin convertirte en víctima. No porque seas invencible, sino porque decides no rendirte internamente. El dolor no pregunta si estás listo. El vacío no pide permiso, pero tú siempre puedes responder. Y esa respuesta, silenciosa, firme, constante, es lo que separa al hombre que se quiebra del hombre que atraviesa la noche sin perderse a sí mismo. No necesitas entender todo hoy. Solo necesitas dar el siguiente paso con dignidad. Ahí empieza el significado real.